Queridos hermanos, un saludo fraterno de bendición para todos que participamos en estas jornadas eudesianas, oportunidad de crecimiento y renovación espiritual para todos. Mi tema para compartir en este momento es una pedagogía del discernimiento en el espíritu, la posibilidad de descubrir cómo este discernimiento en el espíritu es no solamente un carisma, sino todo un estilo de vida cristiana. Esta experiencia del discernimiento en el espíritu nos conduce justamente a escuchar al espíritu de manera permanente, experiencia que pondrá a prueba nuestro propio corazón y la calidad de nuestra relación con Dios. Comencemos. Andar siempre según Dios. Comenzamos con este texto iluminador, texto base de San Juan Eudes. Os he puesto estas pequeñas prácticas para señalaros el camino que hay que seguir a fin de andar siempre según Dios y vivir en el Espíritu de Jesús. Este mismo Espíritu os enseñará otras más, si tenéis cuidado de entregaros a Él al comienzo de vuestras acciones. Porque debéis tener muy en cuenta que la práctica de las prácticas, el secreto de los secretos, la devoción de las devociones, es no apegarse a ninguna práctica o ejercicio particular de devoción, sino poner gran cuidado en todos vuestros ejercicios y acciones, de daros al Espíritu de Jesús y de hacerlo con humildad, confianza y desprendimiento, a fin de que hallando sin apego a vuestro propio espíritu y a vuestras propias devociones y disposiciones, Él tenga poder y libertad para obrar en vosotros según sus deseos, poner en vosotros las disposiciones y sentimientos de devoción que sean de su agrado y conduciros por las sendas que a Él le plazca. En definitiva, sería imposible dar más importancia al Espíritu Santo en la vida cristiana. Tomamos como punto de inicio de esta reflexión del discernimiento en el espíritu la enseñanza dada por San Juan Eudes. En ella se pone en evidencia esa restauración cristocéntrica, en donde se nos hace un llamado a recordar la acción determinante del Espíritu en la realización del misterio salvador. Él es quien reúne a la Iglesia y la centra en Cristo. No pertenecemos al Espíritu Santo como pertenecemos a Cristo, sino que pertenecemos a Cristo por el Espíritu Santo. Así lo enunció San Pablo en Romanos 8:9. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no le pertenece. He aquí que San Pablo nos presenta al Espíritu Santo como el agente de la filiación divina, el que nos lleva a Cristo, ya que por medio de él se adquiere la filiación con Dios Hijo, quien es el camino hacia Dios Padre. Por tanto, Él es quien permite que seamos hijos de Dios. No son las obras por sí solas las que nos hacen hijos, sino las acciones en darnos al Espíritu de Jesús, como lo dice San Juan Eudes, esas acciones que nos permiten reconocerlo y aceptarlo en nosotros y Él dejarnos moldear, transformar y guiar por Él. El Espíritu es quien nos conduce a Cristo, generando en nosotros esa transformación, ese avivamiento en Cristo Jesús, esa renovación, y nos impulsa para que alcancemos la plenitud de nuestra vida. En este punto, entonces, hemos mencionado el aspecto clave. El Espíritu Santo es el guía en el camino. Por cuanto que Jesucristo es el camino que conduce al Padre. El Espíritu Santo es el guía en ese camino. San Ambrosio saluda al Espíritu Santo con estas palabras. Este es el Espíritu, nuestro jefe y guía, que dirige la mente, confirma el afecto, nos atrae hacia donde quiere y dirige hacia lo alto nuestros pasos. Esto lo vemos de manera clara en los evangelios sinópticos cuando se habla de la encarnación. El agente de la encarnación es el Espíritu Santo. Ahí empieza la revelación. Es Dios que entra en la historia y se empieza a vislumbrar el Espíritu Santo como una persona dentro de la vida divina. Asimismo,
Es la presencia del Espíritu la que empuja a Jesús y lo lleva al desierto, como escuchamos en Mateo 4:1. Hecho narrado especialmente en el Evangelio de Lucas. Los cristianos ya no están bajo el dominio de la ley, si se dejan guiar por el Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles tienen esta intención: mostrar de qué modo el mismo Espíritu que guió a Jesús minuto a minuto en su vida terrena, ahora guía a la iglesia como Espíritu de Cristo. Aquí se deja ver cómo el Espíritu va acompañando, va guiando todo en la iglesia primitiva, a la comunidad primitiva, pues va empujando a que las cosas se vayan dando según el proyecto de Dios. Cuando Pedro se dirige hacia Cornelio y los paganos, es el Espíritu quien se lo ordena. Cuando en Jerusalén los apóstoles tienen que tomar decisiones importantes, es el Espíritu quien las ha sugerido. Hechos 15:28. Es en este contexto donde tenemos un segundo aspecto fundamental. El Espíritu Santo es quien entra en la vida y guía en la toma de las decisiones. Aquí se hace referencia con esta toma de decisiones. ¿Cómo el Espíritu Santo entra a guiarnos en nuestra vida? ¿Dónde se manifiesta este papel de guía del Paráclito? ¿Cuál es, por así decirlo, el agente dinamizador de esta función? Pues bien, es donde llegamos a la conciencia. Hay una relación muy estrecha entre conciencia y Espíritu Santo. A través de esta, el Espíritu Santo habla a cada ser humano. Pablo lo pone como evidencia cuando exclamó: mi conciencia me lo atestigua, guiado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 9, verso 1. Hablando del amor que siente por sus compatriotas judíos. A través de la conciencia, la guía del Espíritu Santo se extiende también por fuera de la iglesia, es decir, a todos los hombres, precisamente porque el Espíritu Santo habla a todo ser razonable a través de su conciencia, y esta a su vez se configura como una especie de ley interna que está potenciada y elevada por la unción que enseña todas las cosas. Es fuente de verdad y no de mentira. Primera de Juan 2:27. Es decir, el Espíritu Santo, que es una guía infalible, habla y enseña si le escuchamos. Ciertamente San Agustín ha formulado la doctrina del Espíritu Santo como maestro interior, pues solo aquel a quien hable el Espíritu Santo y lo escuche en su interior, comprenderá y aprovechará lo que los maestros predicadores dicen. Esto explica por qué muchos oyen la misma homilía y la misma enseñanza, pero no todos comprenden del mismo modo. En este terreno íntimo, personal de la conciencia, el Espíritu Santo nos instruye con las buenas inspiraciones, nos regala esos sentimientos de seguir el bien y no el mal, nos brinda esas atracciones del corazón que pueden ser inexplicables de manera natural, pero que nos empujan a actuar bajo la voluntad de Dios, siempre en procura del amor al prójimo, en seguir su palabra y obrar como lo haría su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. En esto es donde se experimenta el Espíritu como viento que sopla donde quiere, Juan 3:8. Y solo más adelante es que nos damos cuenta que era el Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues a través del discernimiento. Discernir significa separar para elegir, tal como lo indica Pablo en Primera de Tesalonicenses 5, 21, 22. Esto implica tener una capacidad de distinguir las cosas que nos habla el Espíritu Santo y que no son propias del hombre. El actuar del cristiano debe estar sometido a un discernimiento, el cual lo llevará a alcanzar su propia autenticidad e identidad con base en este Espíritu y a sus dones, donde se recibe o se recobra el principio del discernimiento. Por esto, un deber para el cristiano será el de no apagar el Espíritu, como lo dice Pablo en Primera de Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu, dado que Él es quien puede descubrir los valores de la alegría, la oración, la acción de gracias. Es Él quien nos une a Cristo, y por ello el hombre que vive del Espíritu es un hombre capaz
de asumir el plan salvador de Dios en Cristo Jesús. Esto es lo que nos ha revelado Dios por medio de su Espíritu. Pablo nos dice, el Espíritu, en efecto, lo escudriña todo, incluso las profundidades de Dios. Pues, ¿quién conoce lo íntimo del hombre a no ser el mismo Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, solo el Espíritu de Dios conoce las cosas de Dios. En cuanto a nosotros, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios gratuitamente nos ha dado. Y de eso es de lo que hablamos, no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, adaptando lo que es espiritual a quienes poseen el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2, 10, 13. Así, el discernimiento es fruto de una mente renovada, alcanzada por el Espíritu. El hombre que lo reconoce, escucha y permanece abierto a las interpretaciones de la caridad y está dispuesto a cumplirlas donde quiera que se le presenten, incluso de manera creativa y novedosa. Actúa por la voluntad de Dios, comunicada por el Espíritu y bajo la acción del discernimiento, desechando todo aquello que no es de Dios, que no es su voluntad. Por ello, todo acto del creyente es un acto original y nuevo, que brota del corazón renovado por el Espíritu, alcanzando las intenciones divinas. Así, o alcanzado más bien por las intenciones divinas. Así, el cristiano está llamado a vivir su camino bajo un discernir, surgido de su propio ser, pero movido por el Espíritu Santo, quien lo lleva a descubrir la voluntad de Dios. Con todo lo anterior, podemos decir entonces que el Espíritu Santo es esa fuerza de santificación y luz que al tocar la conciencia de cada criatura racional, la lleva a discernir, regalándole como don una especie de claridad, a fin de que elija a favor de la voluntad de Dios y descubra la verdad. Así como el rayo de luz, cuya gracia está presente en quien disfruta de él como si fuera el único, del mismo modo, el Espíritu está presente en todo aquel que es capaz de recibirlo, escucharlo, dejarse transformar, mover y de esta manera permanece emitiendo gracia para todos. En este punto de la reflexión, llevemos esto a nuestra vida cotidiana como cristianos. Diariamente en cada acto que emprendemos debemos tener la capacidad de elegir para bien o para mal. Y es aquí donde el llamado de Dios por la acción del Espíritu Santo nos guía. Está en nosotros escucharlo, abrirnos a Él y entender hacia donde nos conduce la voluntad de Dios. Para averiguarlo, hay que revisarnos internamente y evaluar no solo lo que hay dentro de nosotros, sino también lo que hay en nuestro alrededor. Esto nos permitirá realizar un buen discernimiento en fe. Es importante resaltar que el discernimiento está al servicio de la filiación divina, operativa, como se había mencionado al comienzo, dado que ésta está íntimamente unido a Cristo. Por ello se manifiesta a través de sus dones, no solo para edificar a la persona en sí misma, sino también a la iglesia. Es decir, entra en juego el discernimiento eclesial o el discernimiento comunitario en la iglesia. La situación de elegir o mejorar una determinada acción eclesial, desde una catequesis, un programa de formación, una celebración litúrgica, hasta la celebración de un sínodo, de un concilio o de un cónclave, exige un discernimiento y debe estar movido por la iluminación del Espíritu en nosotros, por la comunidad eclesial y para la comunidad cristiana en general. El discernimiento eclesial es el centro de nuestro ser como iglesia, ya que se constituye como parte de nuestro método teológico pastoral. En la carta a los Gálatas vemos cómo el Espíritu se va manifestando en la comunidad cristiana, puesto que gracias a él brotan los carismas. Y así es como la iglesia va creciendo y se va fortaleciendo en una diversidad de gracias, de carismas y de dones en la unidad del Espíritu. El discernimiento como gracia del Espíritu Santo dada a través del bautismo. Este ideal eudista de poder andar siempre según Dios y vivir en el Espíritu de Jesús es el mismo deseo de todos en la iglesia, en el pueblo de Dios.
Por la gracia del bautismo, nacemos a la vida nueva en el Espíritu, por lo que podemos afirmar justamente que la vida en el Espíritu es una vida bautismal, que se concreta en el ámbito de la espiritualidad eudista, en la dinámica de renuncia y adhesión. Esto solo es posible desde un estilo de vida caracterizado por el discernimiento en el Espíritu, que permita ver claramente lo que es del Espíritu Santo y su acción para acogerlo y rechazar todo aquello que no viene de Él, a fin de seguir su dirección en la propia vida, es decir, ser guiados siempre por Él. Para poder comprender mejor la necesidad del discernimiento, debemos tener en cuenta tres aspectos fundamentales. Somos criaturas amadas por un Dios que ha querido compartir con nosotros su amor. Desde la creación relatada en el Génesis, y creó Dios al hombre a su imagen, se nos revela que el hombre por sí solo es únicamente polvo y que con el soplo divino de su espíritu se logra esa semejanza con Dios. Es decir, se establece ese lazo de unión, pues se le otorga al humano la gracia para que el Espíritu Santo habite en él y así poder estar en comunión con la divinidad. Bajo esta muestra de lealtad se nos brinda la oportunidad de compartir la creación y dejar en nuestras manos el continuar con este trabajo. Por tanto, nosotros como humanos sin Dios y sin la fuerza del Espíritu Santo, somos nada. El Espíritu Santo es la máxima expresión de la predilección y benevolencia de Dios, de su eterna presencia en la creación, lo que nos revela que desde los orígenes Dios se derrama y se entrega por la humanidad, se dona por completo a nosotros, tanto así que incluso después de fallarle, de romper la relación con Él, de dudar de su amor y dejar entrar el pecado en nuestras vidas, busca restablecer la alianza con nosotros, entregando a su unigénito con el fin de redimir nuestra humanidad y devolvernos esa condición inicial de criaturas. Es así como se revela el plan de Dios, quien quiere que lleguemos a la plenitud de la felicidad para la cual nos ha creado en la eternidad. Siendo su plan lleno de perfección, cuán importante resulta entonces discernir los caminos que nos llevan a cumplir su voluntad. Dios no se desentiende de nosotros, vino para habitar entre nosotros y dentro de nosotros desde la creación. Tanto es así que no solo se encarnó, sino que por nuestro bautismo nos renovó, nos comunicó la gracia y nos ha convertido en su morada. La Santísima Trinidad habita en nosotros por la gracia santificante dada desde el bautismo, convirtiéndonos de esta manera en templos del Espíritu Santo, lo que nos permite en la medida en que cada uno lo acepte y reconozca, de esta manera gozar de sus inspiraciones en nuestra conciencia, que son la posibilidad misma del discernimiento. Dada nuestra condición de criaturas pecadoras, se ha generado una ruptura entre nosotros y el Padre, pues a nuestra conciencia oscurecida se le dificulta conocer la voluntad de Dios, y a nuestra voluntad debilitada se le hace difícil seguir esa voluntad aunque la conozca. Nuestros deseos y sentimientos se han desordenado. Con el pecado se originó una ruptura de la relación con Dios, de la espiritualidad y del reconocer al Espíritu Santo como dador de vida que guía, como ese paráclito que vino a ser luz, cayendo la humanidad en un estado de duda permanente al no ver claramente la voluntad de Dios. Esta duda solo puede ser superada a partir del discernimiento en el Espíritu, escuchando la voz interna de Dios, esa voz que habita en nosotros y que es su Santo Espíritu. Con el sacramento del bautismo, Dios nos ha regalado esa gracia de escucharlo, pues al haber sido purificados, lavados del pecado, no solo se configuró nuestra aceptación y entrada en la iglesia, sino también se nos concedió el gran regalo de la nueva vida en el Espíritu, por la liberación y regeneración como hijos de Dios, pues de esta manera llegamos a ser miembros de Cristo. Bajo este contexto, desde el bautismo, con la presencia del Espíritu, podemos entonces lograr discernir entre lo bueno y lo malo. Podríamos ver con mayor claridad la voluntad divina. Constantemente somos tentados y sentimos la influencia del diablo en nosotros mismos y en el mundo. Él es el padre de la mentira y su único interés es apartarnos de Dios, sembrando en nosotros la duda, moviendo sentimientos que no van acordes con lo revelado por el Espíritu de Dios,
confundiéndonos en cuanto a cuáles deben ser nuestras acciones y pensamientos. Es así como desde el don del discernimiento donado con el bautismo, podemos tener un mejor entendimiento de nosotros mismos, de nuestro entorno, de nuestras situaciones, y podemos tomar las decisiones correctas para nuestro bien, el de la comunidad y el de toda la iglesia. Con lo anteriormente reflexionado, decimos entonces que mediante el bautismo todos los hombres somos regenerados, unidos a Cristo Jesús y a su cuerpo que es la iglesia. Somos ungidos por el Espíritu Santo, somos bautizados en el Espíritu Santo, convirtiéndonos en templos espirituales. La iglesia toda es un bautismo en el Espíritu. Fue en un solo Espíritu que todos fuimos bautizados para formar un solo cuerpo. Primera de Corintios 12:13. Es por esto que con el bautismo también nos convertimos en piedras vivas, cimentadas sobre Cristo, la piedra angular, destinada a la construcción de un templo espiritual. Primera de Pedro 2:4. De nuestra iglesia. Con el bautismo el Espíritu Santo nos unge espiritualmente con lo que es posible repetir y asumir por las palabras pronunciadas por nuestro Salvador Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por eso me ha ungido. Me ha enviado a anunciar a los cautivos la redención, a los ciegos la restauración de la vista, a libertar a los cautivos, para publicar el año de gracia del Señor. Con la efusión bautismal y crismal, los bautizados somos partícipes del triple oficio sacerdotal, profético y real de Jesucristo. Somos sacerdotes, profetas y reyes configurados con Jesucristo. Y como miembros de la iglesia, tal como se relata en Juan 14:12, en verdad os digo, el que cree en mí hará las obras que yo hago y hará obras mayores que estas, porque yo voy al Padre. Discernimiento personal y comunitario. ¿Por qué discernir? ¿Cuál es la naturaleza de ese discernimiento? Son preguntas que nos pueden surgir a diario, porque decidir una cosa y no la otra son situaciones que constantemente vivimos, y para entender por qué el discernimiento es importante, debemos considerar nuestra vocación cristiana. Nuestra vida es un don de Dios. Los sacramentos nos ayudan a entrar en el sentido profundo de esta vida, de esta vocación. Como se mencionó en el apartado anterior, a través del bautismo somos introducidos en la vida de los hijos de Dios, miembros del cuerpo de Cristo de la iglesia. Sin embargo, no es el único. El sacramento de la Eucaristía nos une profundamente a la vida de Cristo, y con la confirmación recibimos dentro de nosotros el Espíritu Santo, que como en un Pentecostés personal nos da el poder para ser testigos de Jesús y participar de su misión. Somos creados por Dios por amor para vivir nuestras vidas como don y respuesta al amor. Justamente en la vocación cristiana, gracias al don del Espíritu, se integra la vocación personal con el llamado de Dios, llamado que a su vez no es solamente personal, sino el llamado de todo un pueblo, un llamado comunitario. Dios nos llama personalmente, lo que nos permite ocupar nuestro lugar, pero dentro de todo un pueblo, el pueblo de Dios. Esto lo ha puesto Dios para el bien de cada uno, de todos y de toda la creación. Dios ha dado gracias distintas a todos, y a partir de esto también somos llamados en comunidad a mantener esa gracia, esa fe, a vivir bajo la guía del Espíritu. De esa manera, me atrevería a decir que este estilo de vida, guiada por el Espíritu, es una vocación no solo desde lo eclesial como consagrados, sino desde lo eclesial de todo bautizado que desde su vida personal ha elegido vivir a la manera de Cristo. Y como tal, todos los hermanos son importantes. Cada hermano es una voz, un canal de la voz del Espíritu. Tanto nosotros como los consagrados, como también los laicos, debemos actualizar esta vocación, buscar una forma de coherencia profunda entre quiénes somos, el llamado profundo de nuestra vocación a Dios y lo que hacemos. Esto último guiado por el discernimiento, esa sabiduría dada como don del Espíritu para elegir correctamente según la voluntad de Dios. No es fácil actualizar esta vocación, porque todos nos encontramos con muchos obstáculos, tentaciones, debilidades, fragilidades. Podemos caer en pecado, presentamos incluso limitaciones propias, prejuicios mentales,
que restringen nuestra visión y que no nos dejan actuar de acuerdo con la verdad y conforme con el designio divino. Estas condiciones nos repliegan en nosotros mismos un sentido de autosuficiencia que nos aleja de nosotros, nos desvía de otros y nos aleja de Dios. Nos impide ir al final de la actualización de esa profunda vocación y para eso necesitamos entonces constantemente conversión, estar en conversión, en dinámica de conversión. Y ahí necesitamos el discernimiento, dejar que actúe el Espíritu de Dios que habita en nosotros, de manera que seamos convertidos en el Espíritu y por el Espíritu como personas capaces de identificar lo verdadero, lo bueno y optar por ello. Con todos esos frenos, ¿cómo hacer desde nuestra perspectiva para vivir bien esta coherencia que buscamos en nuestro llamado profundo y nuestras acciones? Pues bien, esto implica aprender a elegir bien, aprender a tomar buenas decisiones, lo que finalmente se reduce a aprender a vivir una buena vida en cualquier instancia. Y el aprendizaje de cómo tomar decisiones es toda una escuela de vida que dura toda la vida. El testimonio interno del Espíritu Santo se tiene que enlazar con el externo, con lo visible y objetivo, que es el magisterio apostólico en la Iglesia. Para conducir una comunidad en el discernimiento dado por el Espíritu, debemos, como Iglesia, reafirmarnos, evaluarnos constantemente. En el Apocalipsis se relata la siguiente advertencia: el que tenga oídos, que escuche lo que el Espíritu dice a las iglesias. Con esto, vemos claramente que el Espíritu no solo habla en el interior de cada uno, de cada individuo, sino que también habla a las iglesias, a las comunidades. Al hablarnos a nosotros, habla también a la comunidad. Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, reúne los testimonios interno y externo, personal y público del Espíritu Santo. Habla a las multitudes de Cristo muerto y resucitado y sus palabras les llegan hasta el fondo del corazón. Hechos 2:37. Hace el mismo discurso ante los jefes del Sanedrín. Sin embargo, ellos no lo aceptan. El mismo discurso, el mismo predicador, pero el efecto es del todo diferente. ¿A qué se debe? La explicación está en estas palabras que Pedro pronuncia en aquella circunstancia. Nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen, somos testigos de todo esto. Hechos 5:32. Es decir, que quienes aceptamos y reconocemos el Espíritu de Dios en nosotros, logramos entender, comprender el mensaje de Dios, su designio, su voluntad y actuamos conforme a ello. Por lo anterior, es de anotar que los dos testimonios, el interno y el externo, son de suma importancia. El querer prescindir de cualquiera de las dos guías del Espíritu resulta ineludible. Cuando se descuida el testimonio interno, se cae fácilmente en el legalismo y en el autoritarismo. Cuando se descuida el testimonio externo apostólico, se cae en el subjetivismo y en el fanatismo. Con esto, lo que buscamos es encarnar un llamado profundo a la identidad espiritual. La decisión no es un fin en sí mismo, es un movimiento promovido por Dios a través de su Espíritu, y lo que buscamos a través de cada decisión es que cada vez más nosotros mismos como individuos, pero también como miembros de una comunidad y de la iglesia, sepamos discernir. Saber cuál es nuestro llamado profundo para poder desear bien, vivir mejor a la manera de Cristo, se necesita cierta justeza en nuestra percepción y entender las cosas desde nuestro interior, escuchando nuestra voz interior, que si la reconocemos en la voz del Espíritu de Dios que habita en nosotros, para que por nuestras decisiones y acciones podamos convertirnos en una versión cada vez más auténtica, verdadera y justa de lo que estamos llamados a hacer, nuestra propia vocación. Entonces nuestras acciones reflejan verdaderamente nuestros valores, quiénes somos, y nuestras decisiones reflejan el amor y la gracia que Dios ha puesto para el bien de todos. Es aquí donde aparece el discernimiento, el cual se convierte en un trabajo que nos permite encarnar cada vez más profunda nuestra propia vocación. En este esfuerzo de discernimiento no estamos solos porque Dios está actuando en todos. Dios viene en nuestra ayuda en todas las circunstancias. El Espíritu nos atrae de manera continua hacia Dios, nos invita de manera constante a acercarnos a Dios, nos muestra el camino a seguir. Necesitamos alinear nuestros deseos, nuestras decisiones
con la dirección del Espíritu, para poder colaborar con Dios y convertirnos en quienes somos realmente y dar fruto para el bien de todos. Podemos estar seguros de que Dios nos proporcionará la sabiduría y el discernimiento que necesitamos cuando se lo pidamos, porque Él desea que vivamos una vida cristiana empoderada, llena del entendimiento que necesitamos para seguir a Cristo. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, pídala a Dios, y Dios, que da a todos con generosidad y sin echarlo en cara, se la concederá. Santiago 1:5. Elementos del discernimiento. Como vamos viendo, toda la construcción del discernimiento se levanta sobre el conocimiento de la voluntad de Dios, revelada de manera perfecta en la persona de Jesucristo. En este proceso, el Espíritu Santo juega un papel crucial como guía y maestro del discernimiento, no solo por el testimonio que nos da de Jesucristo, sino por el poder que nos da para ser capaces de vivir el Evangelio. Por lo cual este discernimiento busca la coherencia con el profundo llamado de Dios que hemos recibido en Cristo. Para poder realizar este proceso debemos hacer uso de varios elementos que como componentes nos ayudan a cultivar y desarrollar esta capacidad espiritual. Estos elementos abarcan diversos aspectos como la oración, la lectura y meditación de la palabra de Dios, la sensibilidad espiritual y la comunidad de creyentes, vivido todo esto en una gran apertura y docilidad al Espíritu. La oración. No hay discernimiento sin la oración. La oración es la ayuda indispensable para el discernimiento espiritual, sobre todo cuando involucra los afectos, consintiendo dirigirnos a Dios con sencillez y familiaridad, como se habla con un amigo. Los cristianos debemos imitar la oración de Cristo, continuar y completarla, la cual se configura como un diálogo espontáneo. Es un entrar en intimidad con Dios. En ese sentido, necesitamos recobrar la sencillez que el niño tiene para hablar con los padres y para dialogar sencillamente con el amigo divino. En los evangelios se evidencia cómo toda la vida de Jesús estuvo marcada por un ámbito de oración. Lucas 4:14 relata cómo Jesús prepara su ministerio público con 40 días de oración y ayuno. Asimismo oró toda la noche antes de la elección de los 12 discípulos. Lucas 6:12. Con esto Jesús nos invita a tomar decisiones en medio de la oración, que sea esa familiaridad con Dios la que disuelve las dudas y temores, haciendo nuestra vida cada vez más receptiva a su amable luz, es decir, a su iluminación dada por el Espíritu que habita en nosotros y el cual se manifiesta cuando entramos en comunión con Dios, es decir, en la oración. Partiendo de esto, Ignacio de Loyola propuso una oración preparatoria para el discernimiento. Con esto se podrán identificar aquellos impulsos internos que nos motivan a hacer algo o que lo dejamos de hacer. Toda emoción suele incluir un estado de ánimo y un discurso. Agrupando, se distinguen dos tipos de estados de ánimo. Uno lleva a sentirse bien, tranquilo, alegre, en paz y en armonía, consolación. Otro lleva a sentirse mal, inquieto, triste, turbado y en desarmonía, desolación. Es importante identificar dentro del discernimiento estos sentimientos y si aquella decisión tomada luego de la oración no nos genera paz o tranquilidad, entonces no sería un discernimiento positivo. Es importante nunca perder de vista que es el Espíritu el que nos enseña todas las cosas y que en la oración es justamente Él quien nos guía a la verdad, ya que Él es el Espíritu de la verdad, prometido y donado por Jesús, haciendo con su guía en nuestra oración una auténtica oración cristiana, oración en el Espíritu, que conduce a la vida en el Espíritu y a la verdad en el Espíritu. La verdad de Dios, la verdad de nosotros, la verdad del Evangelio. Es el Espíritu que nos guía siempre a la verdad. Y en la oración buscamos precisamente ser siempre guiados por el Espíritu, para vivir como hijos de la verdad. Para esto es importante ponernos delante de Dios con el deseo de amor a Él y una clara apertura a la acción del Espíritu. Así hallaremos paz en cada decisión tomada. Conocerse a sí mismo. Tal como lo enseña el Papa Francisco en su catequesis, el discernimiento de hecho involucra nuestras facultades humanas, la memoria, el intelecto, la voluntad, los afectos. A menudo no sabemos discernir porque no nos conocemos lo suficiente y así no sabemos qué queremos realmente. Asimismo nos interpreta
nos interpela que conozcamos nuestro ser, nuestra esencia, pues solemos olvidarnos con los afanes diarios del tiempo presente de nosotros mismos y de Dios. El olvido de la presencia de Dios en nuestra vida va a la par de la ignorancia sobre nosotros mismos. Ignorar a Dios es ignorarnos a nosotros mismos. En este sentido, es imperioso realizar un trabajo a conciencia del autoconocimiento. Es un llamado a detenernos y examinar nuestra forma de ser, de actuar, conocer nuestros pensamientos, nuestras respuestas a las situaciones, así como también a distinguir entre emociones y facultades espirituales. No es solamente lo que nos pasa, sino cómo reaccionamos ante lo que nos pasa. Una vez logremos identificarnos con nosotros mismos, nuestro ser, podremos discernir correctamente y abrirnos a esa voz de Dios, a esa luz divina dada con el Espíritu de Dios. El deseo. Este elemento hace referencia a esa falta o ausencia de algo. Evoca una carencia y al mismo tiempo una tensión para alcanzar eso que nos está haciendo falta. El deseo puede considerarse como ese factor que nos mueve y nos permite entender dónde me encuentro, por qué estoy allí, para qué estoy allí y dónde estoy yendo. En palabras del Papa Francisco, es la brújula para entender si estoy quieto o estoy caminando. Una persona que nunca desea es una persona quieta, quizá enferma, casi muerta. Es la brújula de si estoy caminando o si estoy quieto. Es importante anotar que el deseo es algo que dura en el tiempo y que va moldeando a su vez nuestras acciones, pues vamos movidos por este deseo. En los evangelios se nos relata cómo Jesús, antes de hacer los milagros, preguntaba: ¿quieres ser sanado? Él hacía este cuestionamiento a fin de conocer el deseo real de la persona y a su vez con el propósito de aclarar el interior de la persona. Era un llamamiento al discernimiento de esa persona. Es por esto que en la oración y en el conocimiento de uno mismo se logran aclarar pensamientos, se consigue descubrir nuestros verdaderos deseos y se logra entender qué queremos realmente de nuestra vida, así como a movernos entonces a realizar la acción, una acción que va acompañada del Espíritu. Las decisiones. En la comunidad necesitamos tener cada vez más personas capaces de tomar decisiones en el Espíritu Santo. Decisiones personales, decisiones comunitarias en el Espíritu Santo, más allá del simple parecer personal. No espectadores de la fe. No necesitamos y no podemos seguir viviendo en un cierto analfabetismo espiritual. Muchas personas formadas en el culto, pero no en el discernimiento. Es necesario formarnos en el discernimiento para tomar decisiones en la vida coherentes con su identidad, vocación y misión. Este tiempo de la sinodalidad es un tiempo de gracia para que todo el pueblo entre a formarse de una manera especial en el discernimiento en el Espíritu, en pro de una vida en el Espíritu, caminando juntos para hacer la voluntad de Dios según el Espíritu nos habla, según el Espíritu nos dice, según el Espíritu nos inspira y nos mueve. Estas decisiones que permiten el crecimiento en su llamado a vivir a la manera de Jesús es lo que queremos vivir, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento íntegro del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, según la medida de la madurez de Cristo en su plenitud. Efesios 4:13. Por tanto, atención a esto. La madurez cristiana está en la línea de ser coherente con lo que corresponde a las diferentes etapas de nuestra vida, haciendo un discernimiento de lo bueno y de lo que más nos conviene en orden a Cristo, en orden al Señor, cosa que solo es posible hacerse en el Espíritu. La búsqueda de la madurez espiritual en las distintas etapas de nuestro crecimiento no debe hacer perder el vigor inicial de la vida cristiana con que el Señor nos marcó, con que el Señor nos ungió, con ese carisma dado del Espíritu Santo, sino por el contrario, lo debe conservar y acrecentar a medida que va pasando el tiempo. El discernimiento en el Espíritu es justamente un cuidado
y un fortalecimiento de esa gracia original del Espíritu que nos puede ayudar en la iglesia a mantener vivo el fuego del Espíritu en todos los bautizados. Desde el marco de la iglesia se hace necesario infundir el conocimiento del discernimiento en el Espíritu a cada uno de los miembros de la comunidad. No hay nadie que no sea importante, no hay nadie que no haga parte o quede excluido de este discernimiento y de esta toma de decisiones, a fin de que todos estemos en capacidad consciente de discernir y de tomar decisiones en el Espíritu. Somos personas y comunidades en crecimiento y en maduración en el Espíritu, que manifestemos como fruto de ese discernimiento el ser y el hacer de Jesús en nuestra vida, que es nuestro proyecto, que es nuestro sueño, que es nuestra misión, y no lo contrario, ya que la ignorancia en este campo deja el espacio abierto a considerar lo bueno simplemente identificado o con el propio parecer de las personas o el parecer común del mundo, y lo que sería mucho peor todavía, el parecer de los demonios o del espíritu del mal o la insinuación del espíritu maligno. Discernimiento en el espíritu y renovación carismática católica. Con lo expresado a lo largo de esta reflexión, se puede evidenciar que el discernimiento nos da la posibilidad de renovarnos permanentemente en nuestra vocación, identidad y misión como pueblo de Dios en el Espíritu Santo a nivel personal y comunitario, en la vivencia de un permanente Pentecostés, porque la iglesia es Pentecostés, porque en la iglesia siempre se vive en Pentecostés. En este contexto, como individuos, como creyentes, cristianos y católicos, todos miembros de una iglesia, estamos llamados a dejarnos renovar por el Espíritu Santo, dejarnos transformar y revisarnos constantemente y mantener ese diálogo constante con Dios en el Espíritu Santo, mantener esa apertura de nuestro corazón para escuchar la voz de Dios a través del Espíritu Santo, donado en Pentecostés como la gracia divina para guiarnos siempre. En la iglesia hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo y con él toda clase de gracias de Dios, de carismas y de dones que nos ponen en un dinamismo nuevo de amor, de servicio, de donación de nuestra propia vida, caminando juntos en la iglesia como hermanos todos en el Espíritu, en la gracia y en el amor de Dios, en comunión con Dios, con nosotros mismos, con los hermanos, con la naturaleza y toda la creación. La renovación carismática nos ofrece una posibilidad de renovación de toda la iglesia que se realiza desde la apertura al Espíritu Santo y la conciencia absoluta de la necesidad absoluta y dependencia de Él para vivir la vida cristiana en general. La docilidad y la obediencia al Espíritu Santo que se fomenta desde esta corriente de gracia en cada persona, grupo o comunidad es la condición necesaria para un auténtico discernimiento en el Espíritu de todos en la iglesia. Justamente el bautismo en el Espíritu Santo como característica esencial de la renovación carismática católica, como carisma que Dios le ha dado a esta corriente de gracia, es un carisma y un don que ha de ser compartido con todos los creyentes, en toda la iglesia, en todos los ambientes, pues es un don del Señor para todos en su pueblo, este pueblo que es el pueblo de los bautizados en el Espíritu Santo. Es importante considerar entonces que el énfasis en la persona y en la obra del Espíritu Santo, fomentado desde la renovación carismática, ha servido para que muchos creyentes tomen una mayor conciencia, no solamente de los carismas dados por el Espíritu, sino ante todo una mayor conciencia de la necesidad de vivir en el Espíritu, cosa que además se hace posible por todo el conjunto de gracias dadas por el Espíritu y nunca sin el Espíritu, entre las cuales está justamente el discernimiento en el Espíritu, no solamente como una gracia o un carisma especial
para un momento o una situación particular, sino para el desarrollo de toda la vida cristiana. La expresión discernimiento de espíritus que encontramos en el apóstol San Pablo en 1 Corintios 12:10, en medio de un primer listado de carismas del Espíritu Santo, tiene un sentido allí de distinguir entre palabras inspiradas o proféticas pronunciadas durante la asamblea, las que vienen del Espíritu Santo y las que vienen del propio hombre, del espíritu malo o del mundo. Este carisma del Espíritu Santo, inicialmente mencionado en esta función, realmente vale para toda la vida cristiana y para todos en la iglesia. No solamente en el sentido de distinguir lo que viene y lo que no viene del Espíritu Santo, sino también en cuanto a conducir la vida en el Espíritu, es decir, en cuanto a la guía permanente del Espíritu Santo en la vida del discípulo. Esta guía, como ya se ha mencionado, no es solo a nivel personal, sino comunitario. El discernimiento en el espíritu, siendo a veces poco destacado, realmente es necesario, fundamental para la vida cristiana, para el ejercicio de todos los carismas, de la misión, de la vida que nos corresponde a todos como bautizados, discípulos misioneros de Jesucristo, renovados todos en el espíritu. La iglesia que nació en Pentecostés con el don del Espíritu Santo y bajo su guía, fue consolidando no solo su conformación, crecimiento y expansión hacia afuera, sino también su identidad y configuración con Cristo hacia adentro. Vive en un permanente Pentecostés, siempre Pentecostés, que es justamente el que la lleva a ser la comunidad querida por el Espíritu, la comunidad formada por Jesús resucitado y conformada por personas que viven según el Espíritu. A manera de conclusión, cito algunas palabras que el Santo Padre, el Papa Francisco, nos ha venido compartiendo con insistencia. El Santo Padre nos ha pedido que invoquemos al Espíritu Santo para que guíe la Iglesia hacia una comunión más profunda, una participación más profunda en la vida de Cristo y un compromiso más profundo con la misión evangelizadora de la Iglesia. Nadie carece de importancia en este tiempo de escucha. La participación de todos en la Iglesia es escuchando juntos, es orando juntos, es discerniendo juntos la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos pide que nos pongamos a la escucha de las preguntas, de los afanes, de las esperanzas de cada iglesia, de cada pueblo y nación. Y también a la escucha del mundo, de los desafíos y los cambios que nos pone por delante. No nos blindemos en nuestras certezas, escuchémonos. La sinodalidad es una invitación a redescubrir quiénes somos como iglesia, actualizar la identidad profunda de la iglesia, que es el pueblo de Dios en movimiento, donde el Espíritu nos invita a avanzar, a caminar juntos, animados por Él, en un discernimiento constante en Él, para anunciar cada vez más mejor a Jesucristo. Volvamos a la identidad profunda. Momento de gracia es este para reclamar y renovar nuestra identidad como iglesia. El discernimiento en el Espíritu nos puede ofrecer un sentido nuevo y un dinamismo nuevo, un sentido nuevo a todas las prácticas religiosas del pueblo de Dios, para que no estén vacías o carentes de este discernimiento interior en el Espíritu que conduzca a una cada vez más grande o una cada vez mayor coherencia entre la fe y la vida. El discernimiento en el Espíritu es una manera de vivir escuchando al Espíritu, experiencia que pone a prueba nuestro corazón. Lo que se discierne es el corazón de Dios y nuestro propio corazón, y la calidad de nuestra relación con Él, de nuestro amor entre Él y nosotros, de nuestra vida en el Señor. Dios los bendiga.